¿Eres economista o quieres estudiar economía? Esto te puede interesar mucho. Hace un par de años, en la escuela de mi hija la mayor, en la secundaria, se hace una semana de la familia, e invitan a ciertos padres que tienen ciertas profesiones para hablar ante los alumnos, y al terminar mi charla, tuve la oportunidad de ser invitado. Varios amiguitas y amiguitos de mi hija se acercaron a mí y uno de ellos me preguntó, así muy emocionado y con esa preocupación que me hizo sentir, reflexionar y contestar tan rápido en esa reflexión. Dice, ¿en qué puedo trabajar como economista? Yo le dije, en lo que tú quieras, sin dudar. En el sector público, el sector privado, en la ONGs. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque viene otro resumen. ¿Qué es un economista en sí? Siempre lo he definido como un médico para los entes, para las instituciones, porque debe conocer cómo se comportan los mercados, sus operaciones y todo. Hay 4 o más ejes fundamentales para que un economista pueda estar bien preparado. Entre ellas, la historia económica. La historia económica es fundamental, como bien hemos dicho, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Sin embargo, también la historia revela situaciones importantes que te dan luz y conocimiento. Sin la historia no podemos saber cómo se resolvieron los problemas, cómo lo afrontaron, qué consecuencias tuvieron. Entonces, la historia económica es fundamental. Las matemáticas y las estadísticas. Sin matemáticas y estadísticas no podemos medir. Y la historia y todo lo que desenvuelve será solo emociones, será optimismo, pero sin medición. Las estadísticas, las matemáticas es fundamental para un economista. La teoría económica. La teoría económica también es la parte más fundamental, porque ahí es donde tú empiezas a conocer los componentes del mercado y que ahí rige mucho, se basa todo lo que es la economía. Entre ellas, oferta y demanda, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Qué son estas cosas tan fundamentales que hasta en la prepa uno lo ve? Pero te lo quiero explicar de manera más práctica. O sea, en pocas palabras, un productor o el que ofrece es el que produce prácticamente los bienes y servicios, pero también hay alguien que consume. El que ofrece y el que consume establecen un acuerdo entre la cantidad ofrecida y el precio de equilibrio. Es una interacción que se da sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces le ha pasado cuando compran algo a algún amigo o algún vecino o en internet, en el Facebook, cuando dicen, o en las plataformas de transporte, donde te dicen, no, pues hay algunas aplicaciones, te llevo por 200, no, yo te ofrezco 100 pesos. Por 100 pesos, la persona que ofrece el servicio de traslado no lo acepta. Y el que lo quiere se queda sin transporte, tiene que ofrecer más. 120 tampoco, 170. Entonces el que ofrece el servicio dice, bueno, 170, sí, no fue ni a 200 como lo pedía el que ofrecía el servicio, pero tampoco se fue con los 100 pesos que quería ofrecer el consumidor. Hubo aquí un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Comprender que el mercado lo conforman las personas que consumen, las personas que producen, y que ellos componen o que hacen que se fije un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, es algo fundamental dentro de la economía. Pero ahí hay teorías, la teoría del productor, por qué se comporta así, la teoría del consumidor, también por qué se comporta de esa manera, y va toda una serie. Pero dentro de estos procesos de teorías económicas, las matemáticas y las estadísticas entran en un juego, un papel importante, porque para poder medir y poder llegar a conclusiones, se requieren hacer estas mediciones. Entonces, uno va proyectando. Una cuarta división dentro de una formación de un economista están, como lo llamábamos en ese entonces, algunas herramientas como de administración, de contabilidad, de liderazgo, de enfoque que uno necesita, de comunicación. Y aquí quisiera entrar, por ser breve, algunos ejemplos de algunos economistas que han influido en la vida. Voy a evitar poner nombres de políticos porque vamos a entrar en un dilema,
pero sí de funcionarios públicos que manejan el Banco Central. El Banco Central es el que regula la oferta monetaria del país, es el que imprime el billete, es el que procura que la inflación y las tasas de interés existan un equilibrio. Ahí entramos en un tema macroeconómico y eso nos importa porque las tasas de equilibrio de interés, el costo del dinero, influye tanto para el que invierte como también para el que consume. Se van a comportar dependiendo a sus intereses de acuerdo a esa tasa. También influye en la inflación, o sea, influye directamente en el manejo de la política monetaria. Entonces, el Banco Central, los secretarios de Hacienda, que son funcionarios públicos, no son políticos en sí. Yo fui tesorero de un ayuntamiento y no me consideré político, sino que fue un funcionario o un servidor público. Los secretarios de Hacienda son personas, deben tener la capacidad técnica para poder manejar las finanzas públicas de un municipio, de un estado o de un país, porque saben cómo se comporta el mercado de divisas, el mercado de los insumos, el mercado laboral, que es un tema también fundamental. En España me tuve la oportunidad de llevar economía laboral y me apasionó cómo se comporta el mercado laboral, y también otro tema que ahí quiero terminar, sobre la innovación, una materia de I+D+I, investigación y desarrollo e innovación. Entonces, últimos ejemplos importantes y relacionándolo por qué la historia y las matemáticas son fundamentales. Hace unas horas acaban de anunciar los premios Nobel de Economía, y estos premios Nobel son los que aportan algo a la sociedad. Entre ellos, no recuerdo exactamente, sé que creo que es un francés, un canadiense y un norteamericano, si no me equivoco, y entre ellos ganó porque usó datos históricos para poder ver lo importante que es la economía. Cosas más, cosas menos, que después analizaremos, pero la historia le sirvió a él para ganar el premio de economía. Entre otros, también la destrucción creativa. Usó un modelo matemático, entre las matemáticas, para demostrar cómo que el crecimiento económico juega un papel muy importante, pero sobre todo también hay un tema que hace años que Schumpeter hablaba sobre la destrucción creativa. ¿Qué es esto? Son personas o son empresas que entran con innovación, van desplazando lo antiguo y van poniendo nuevas tendencias y nuevos productos al mercado. Y los que no entran en la innovación se van quedando obsoletos y son expulsados. ¿En qué entra el gobierno? Entra a regular todo este mercado, este capitalismo feroz, ese capitalismo con deseo de ganar. Entonces, ahí entra el gobierno, pero no quiero hablar del sector público como parte fundamental para regular al sector privado. Pero sí, dos cosas importantes. La historia económica hizo ganar a un premio de economía 2025, hablando también de la innovación y también de la destrucción creativa, que va de la mano con la innovación. Entonces, esta innovación es un motor para el crecimiento de la economía, pero enfrenta desafíos que hay que regular. Si no innovamos, pero para que llegue a la innovación se tiene que investigar y se tiene que desarrollar y llega la innovación. Investigas, desarrollas algo e implementas la innovación. Nos vamos quedando obsoletos. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. Aquí sí vale la pena comentar algo principal sobre el Estado. Es importante que comamos, que tengamos, que hayan apoyos, subsidios a los menos favorecidos, a la tercera edad. Es importante las pensiones, pero es sumamente importante que no se deje de invertir en la investigación, en el desarrollo y en la implementación de la innovación para que nuestro país pueda crecer y no quedarnos obsoletos. El crecimiento económico implica mayores empleos, mayores salarios y debe venir de la mano con un desarrollo económico. Esto es un economista. Estos temas los debe comprender. Debe saber hacer estrategias para poder dar soluciones al ente, a la institución, porque si no lo hacemos, prácticamente solo quedaría en teoría económica, en historia, en matemáticas, en estadísticas. Al final, lo que marca la diferencia entre una profesión y otra, o un profesionista y otro,
es la capacidad de resolver problemas y los desafíos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Quieres estudiar economía? Investiga más a fondo, investiga cómo lo puedes hacer, pero como todas las carreras, tienes que apasionarte para poder destacar y poder comprender los procesos. Éxito y excelente inicio de semana de este mes de octubre.